Evangelio según San Lucas, capítulo 23, el verso 26. El día de ayer iniciamos a estudiar este pasaje, esta porción de la Escritura, junto con los jóvenes y adolescentes que estuvieron en el retiro que hemos tenido, cerca de 100 jovencitos y adolescentes. Hemos estado el día de ayer hasta el día de hoy, que cerraron su retiro, en horas de la tarde, compartiendo. Y permítame que llevemos adelante la segunda parte. Acompáñeme por favor. Dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, en una perfección del amor, entonces su sacrificio no habría sido perfecto. De tal manera que el Señor Jesús no solamente cumplió, como Él dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y ciertamente Él cumplió hasta la última tilde. Pero además de cumplir cada uno de los preceptos, de las declaraciones de la ley, el Señor tenía que vivir en todas las áreas de su vida, en todas las expresiones de su vida. Debía vivir en una expresión
sublime, completa y perfecta del amor. Por eso dice la palabra del Señor, como hemos estado viendo el domingo también, Él dice, y dice que Él amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y hemos aprendido de que esa expresión en el original, cuando dice hasta el fin, quiere decir completa, absoluta y perfectamente. El Señor estaba mencionando cuando su palabra nos revela y nos dice, Él les amó, Él nos amó, y nos amó absoluta, completa y perfectamente. Y permítame decirle algo, mi amado hermano. Nosotros mencionábamos y decíamos, en un análisis que empezamos el día de ayer, de poder entender, poder dejar que la luz de nuestro Señor alumbre en nuestra vida y nuestro corazón con cada una de las palabras que Él, el conjunto de palabras que Él expresó en la cruz. Y habíamos mencionado el día de ayer que fueron 7 palabras o 7 conjuntos de expresiones de palabras que las fue diciendo a partir de su crucifixión, que empezó aproximadamente a las 9 de la mañana. Habíamos mencionado de que hasta el mediodía el Señor había expresado de lo profundo de su corazón palabras que revelaban, vamos a decir así, la mayor expresión del amor, siendo llevado a lo sumo y a lo extremo. ¿Qué quiere decir? Estaba siendo llevado el Señor a la prueba más difícil que podía experimentar un ser humano en lo que respecta a la traición, en lo que respecta al desprecio, en lo que respecta a la humillación. Él había sido despreciado, había sido traicionado, y voy a decir lo siguiente, había sido todo lo que acabamos de decir, a lo sumo. ¿Qué quiere decir? Lo más que se podía experimentar. Habíamos mencionado ayer y veíamos cuál fue toda la expresión de Judas, lo que significó la traición de Judas, lo que estaba significando que los líderes, los doctores de la ley, los que debieron haberlo reconocido inmediatamente al verlo visto, lo habían entregado en manos de inicuos, dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor aquí, Lucas detalla y dice, los líderes religiosos le injuriaban, se burlaban de él. Los romanos, los soldados, los que estaban mirando, todos le estaban injuriando, se estaban burlando de él, lo estaban despreciando, estaba siendo humillado. Y en esas condiciones, mi amado hermano, que son extremas, y permítame decirle, nadie las repetirá hasta ese el límite al cual fue llevado el Señor Jesús. Y ahora permítame decirle lo siguiente, Él fue llevado a ese límite y el objetivo de que llegue a ese límite, todo lo que el enemigo podía hacer, lo hizo, lo desplegó, lo puso en práctica. Todo lo que había experimentado en los miles de años que tenía, estaba en ese momento descargándolo, desplegándolo, para que el Señor en la cruz pudiese expresar alguna actitud que no tenga que ver con el amor. De tal manera que nosotros decíamos ayer, la cruz es el poema más sublime del amor. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, no hay amor más grande que este. Cuando Él fue a la cruz, Él estaba diciéndonos cuánto nos amaba de la manera más sublime, más perfecta y absoluta, mi amado hermano. Y permítame decirle también, como aprendíamos el día de ayer, el Señor nos estaba mostrando que Él nos estaba dando el ejemplo que en lo sumo, en lo más difícil, en el límite de lo que se podría experimentar, Él lo logró. Y permítame decirle, lo logró siendo 100% hombre. Quiere decir, no estaba haciendo uso de sus prerrogativas divinas para poder experimentar todo lo que estaba experimentando, para poderlo soportar. Por eso le dijo horas antes al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Y la palabra del Señor nos muestra todo lo que el Señor tuvo que experimentar y tuvo que pasar. Y en cada una de estas 7 expresiones nosotros vamos a entender, reconocer la expresión sublime del amor, la respuesta del amor en una condición sumamente extrema, mi amado hermano. Extrema en el sentido de que el dolor que él estaba sufriendo era dolor físico, era dolor de su alma, era dolor espiritual, era completo todo lo que estaba sufriendo, hasta el extremo, hasta el infinito, mi amado hermano. Y el desafío que el Señor tenía, permítame decirle lo siguiente, no era llegar solamente a la cruz. Voy a hacer mi mejor esfuerzo de transmitirle esto que tengo en el corazón de parte de Dios para transmitirle, mi amado hermano. Porque se va a convertir, se convierte, si es que nosotros le entendemos en la esencia de lo que es el evangelio, de ser creyente, de ser cristiano. Si yo le entiendo esto, mi vida como cristiano va a cambiar. Mi vida como cristiano se va a revolucionar. Lo que el Señor estaba experimentando en este momento era llegar a la cruz. No solamente era llegar, mi amado hermano, era llegar a la cruz. Escucha bien lo que voy a decir. Y seguir amando. El estar clavado en la cruz era ser humillado, el ser ultrajado como lo fue. Y el desafío que él tenía que vencer es de permanecer como lo había hecho hasta ese momento. Y ahora tenía que subir a la cruz. Tenía que haber sido crucificado. Y en la cruz seguir amándonos. Y permítame decirle, mi amado hermano, no solamente a los que él le habían seguido, sino que la palabra del Señor nos dice que su amor debía ser completo por toda la humanidad. Por eso cuando él está en la cruz, su amor es expresado a todos los que estaban participando de la traición, de la humillación, del abandono, de todo lo que yo estoy tratando de mencionar, lo que estoy mencionando, para que si usted se ha sentido traicionado, mi amado hermano, hoy usted pueda entender el desafío que Dios nos pide. Si usted ha sido humillado, si usted ha sido despreciado, si usted ha sido insultado, si usted ha sido golpeado, si usted ha sido lo que haya sido, créame, nunca fue al extremo, al límite donde fue llevado nuestro Señor. Tal vez no hemos llegado ni a la mínima potencia y ni a la expresión más mínima, ni al 1%, ni al 0,01% a lo que Él fue llegado, siendo puro, completamente puro, santo, completamente santo. Porque nosotros podíamos decir como aquellos 2 malhechores y ladrones, yo estoy viviendo la consecuencia de mi maldad, de mis errores, de mí. Pero el Señor no tenía nada que decir en ese sentido. Él no estaba experimentando la consecuencia de ningún error, porque Él no tuvo ningún error. Era santo y completamente santo, y Él decidió ir a la cruz del Calvario, mi amado hermano, y subir a aquella cruz, y ser crucificado en la cruz, haber sufrido todo lo que sufrió, derramar hasta la última gota de su sangre, para expresarnos su sublime, eterno, perfecto, absoluto amor, el amor que Él tiene por nosotros. Y permítame decirle, mi amado hermano, ese amor que Él nos expresó, por eso dice la palabra del Señor, este es mi mandamiento, este es el nuevo mandamiento que yo les doy. No podía haber sido dado antes, porque para haberlo dado, el Señor tenía que haberlo mostrado. Tendría que haberse experimentado, tendría que haber sido puesto por ejemplo. Y el Señor estaba en la cruz, había caminado con sus discípulos, y aún en la Santa Cena, Él les dice, este es mi mandamiento, que ustedes se amen como yo los he amado. Perfecta, completa, absolutamente. Que si ustedes son llevados a escenarios que son difíciles,
ustedes puedan responder como yo he respondido. Que ustedes puedan responder con amor. Eso es lo que el Señor, es lo único que el Señor nos pide, mi amado hermano. Ese es su mandamiento. Ese es su requerimiento. Ese es lo que encomendó a todos los que le aman. Si usted dice, Él me salvó, Él entregó su vida por mí. Y usted tal vez dice, no sé cómo podría yo retribuir a lo que Dios ha hecho por mí. Y el Señor te dice, lo que yo quiero es que tú ames como yo te he amado. Y para poder entender cómo Él nos ha amado, tenemos que irnos y terminar de leer completamente los evangelios, detenernos tal vez de una manera mucho más diligente, voy a decir así, en el momento de la cruz. El momento en el que Él tuvo que llegar a lo sumo del desafío de permanecer en amor. Pero mire lo que voy a decirle, mi amado hermano. Todo lo que aconteció ahí en la cruz era otra vez una prueba, pero esta vez ya era lo último de la batalla. Aquí se estaba decidiendo, permítame decir así, el enemigo también estaba decidiendo su futuro, si usted quiere verlo así. Se estaba decidiendo el futuro de la humanidad también. De tal manera que ese era un momento intenso en la lucha que había entre la luz y las tinieblas, entre la fe y la incredulidad. Y lo que tenía que acontecer, la victoria de nuestro Señor, consistía, mi amado hermano, en permanecer en medio del dolor más intenso, en medio del abandono más agudo, el permanecer en amor y responder con amor. De tal manera que, permítame recordarle lo que estuvimos ayer meditando, las primeras 3 palabras que acontecieron entre las 9 y las 12 del día. Dice la palabra del Señor que en Lucas el capítulo 23, el verso 34. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habíamos mencionado el día de ayer la primera expresión que el Señor, lo primero que el Señor dice en la cruz, tiene que ver, mi amado hermano, con el desafío más importante con respecto al amor. Voy a decir así, el primer paso que yo tengo que dar para hablar de amor. Si no doy ese paso, todos los que yo dé después ya no tienen nada que ver con el amor, mi amado hermano. Y el Señor, mirando a los que le estaban insultando, le estaban injuriando, le estaban maldiciendo, se estaban burlando de Él, dice la palabra del Señor. El Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las expresiones más sublimes, permítame decir así, más preciosas del amor. Lo que voy a decir de esta manera, uno de las capacidades más gloriosas que te da el amor, el poder amar como Él amó, es precisamente el poder perdonar. Y se convierte, mi amado hermano, en un termómetro en tu vida de lo que te está aconteciendo, de tu poder decir, estoy bien, estoy mal, cuál es mi situación, cómo estoy. Y eso va a depender, mi amado hermano, qué condiciones tiene tu corazón para perdonar. El Señor fue llevado a lo sumo, a lo extremo, al límite del dolor, voy a decir, de ser agredido y poder decir, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. ¿Sabe que yo estoy seguro en mi percepción? El día de Pentecostés, los miles que se convirtieron, muchos eran de los que estaban ahí.
y que esta oración del Señor los alcanzó, el perdón, esa misericordia los alcanzó cuando dice el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben qué? Un teólogo mencionaba y decía: esta es la expresión más sublime del evangelismo. Es la luz más potente que tú pudieses permitir que brillara a través de ti, de parte del Señor, que se llama el perdón, mi amado hermano. Cuando alguien camina contigo sin conocer a Dios y te ve perdonar como solamente alguien que conoce a Dios puede perdonar, entonces esa luz le irradia, le alcanza, lo impacta de tal manera que le permite ver en medio de su oscuridad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que le pusieron a los dos malhechores, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, y en la armonía de los evangelios dice: y él decía. Era parte de lo que estaba diciendo el Señor. Las primeras palabras que él estaba diciendo era al ver cómo lo estaban injuriando, cómo lo estaban insultando, cómo lo estaban despreciando. El Señor decía: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso estaba impactando el corazón, mis amados hermanos, y logró romper las cadenas y la oscuridad de uno de aquellos malhechores, que en la armonía de los evangelios dice que ambos, los dos, le estaban injuriando, los dos estaban insultando, y es más, dice en el original, y blasfemaban contra él, y la palabra que utiliza es insultos, pero que no se pueden reproducir. Dice que lo insultaban, y lo insultaban, dice que lo injuriaban los dos malhechores. Pero el Señor le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de ellos dice que fue alcanzado por esta luz, por este amor, mi amado hermano, que cubre multitud de pecados. Y le dice el uno al otro: ¿no temes aún en la hora de la muerte? Aún en la hora de la condenación, porque ciertamente nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, pero este hombre no ha hecho nada. Sabe que él se dio cuenta de la pureza, pudo ver la pureza en este hombre, porque sabe que, mi amado hermano, solo un corazón que ha sido purificado por el amor es capaz de decir, como dijo Esteban: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe que usted sabrá, mi amado hermano, cuánto está su corazón purificado por el amor de Dios? Por eso dice la palabra del Señor: el perfecto amor echa fuera el temor. La palabra del Señor dice: y que somos purificados por su amor, somos perfeccionados por su amor. Y usted va a saber el estado en el que está ese perfeccionamiento de su vida, mi amado hermano. Cuando usted se encuentra en una agresión, cuando alguien le agreda, usted pueda decir, como dijo Esteban, que venían las piedras y golpeaban sobre su cara y estaba ya prácticamente muriendo, agonizando, y él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Solamente un corazón que ha sido purificado por el amor de Dios puede decir algo así cuando alguien te está haciendo daño. Cuando alguien te está lastimando, te está hiriendo, te está traicionando, te está defraudando. Entonces ahí cuesta decir. Ahí sí cuesta, mi amado hermano. Te cuesta a usted, me cuesta a mí, nos cuesta a todos, mi amado hermano. Pero ahí vamos a saber cómo está nuestro corazón. Si nosotros podemos decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe qué quiere decir? Lo que me hizo, que no le sea tomado en cuenta. ¿Sabe qué es lo natural y suena válido? Escuche bien. Que usted diga: Señor, justicia.
No te pido, Señor, que no se haga justicia. Te pido que se haga justicia. ¿Sabe por qué? Porque uno está sintiendo en el corazón la injusticia que está viviendo y sabe el castigo que merece la otra persona. Y entonces lo natural de nuestro corazón es decir: Señor, hazme justicia. Pero solo un corazón que ha sido purificado por el amor, a un nivel al que nosotros estamos viendo del Señor, y que lo vimos luego también en uno de sus discípulos, Esteban, aquel diácono precioso, que le dijo: Señor, muriendo, no es que le estaban tirando rosas, le estaban tirando rocas, mi amado hermano, lo estaban apedreando, estaban muriendo apedreado. ¿Sabe por qué? Por creer en el Señor Jesús, por decirles la verdad. ¿Acaso no podía decir Esteban: Señor, que caiga fuego del cielo y lo consuma? Podía decir, era justo, era válido, porque no estaba muriendo por algún pecado que haya cometido, sino por el contrario, por hacer lo que tenía que hacer, obedeciendo a Dios. Pero su corazón había sido purificado por el amor. Y entonces él pudo decir: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo no sé, mi amado hermano, si tú puedes tal vez ahora recordar y decir: esto me duele, de lo que me miraron, me dijeron, me no sé quién, me no sé cuál. Y tú puedas decir: Señor, te va a costar. Tú puedas decir: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Tal vez después de decir eso caigas desmayado de tanto que te pueda costar. Pero eso significará, mi amado hermano, cómo está tu corazón con respecto al amor de Dios. En Lucas 23:43 dice la palabra del Señor: y dijo Jesús, acuérdate, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Un minuto antes estaba injuriándolo. Yo les decía ayer, tal vez en lo natural de en nuestra naturaleza. Decíamos ayer, como le pasó a Jonás, ¿verdad? Con Nínive, que el Señor les mandó a predicarles. Y Jonás dijo: no, yo no quiero ir. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dolido, tenía heridas, odiaba a los ninivitas por todo lo que le habían hecho a Israel. Pero el Señor en la cruz, al mirar a este hombre que se arrepintió, que había sido alcanzado por el amor que él estaba mostrando, le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Juan capítulo 19, versos 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Ayer mencionábamos y decíamos: cuando el amor ha purificado tu corazón, cuando tú permites que el amor toque tu vida, no importa lo que te esté pasando, mi amado hermano, ese amor te va a permitir hacer lo correcto. Aún ahí en la hora de la muerte, ahí en la cruz del Calvario, el Señor dice que vio a su madre y a Juan y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice: Juan, he ahí tu madre.
Dice la palabra del Señor, desde aquel día Juan le recibió en su casa como a su propia madre. El Señor estaba preocupado y haciendo lo que tenía que hacer con respecto a su madre. Algunos comentaristas dicen que el conflicto fue tal entre el Señor Jesús y sus hermanos que ellos se habían apartado, y como su madre decidió seguir al Señor como una más de sus discípulas, ya no tenía ninguno de sus hijos cerca, porque se avergonzaban del Señor Jesús, de lo que estaba aconteciendo. Entonces algunos comentaristas mencionan y dicen hasta la conversión de ellos luego de la resurrección, por lo menos de Jacobo. María estuvo bajo el cuidado de Juan. La palabra del Señor dice que pasaron 3 horas de oscuridad, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y a la hora novena, dice la palabra del Señor, esto es aproximadamente las 3 de la tarde. Marcos capítulo 15, verso 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta expresión de parte del Señor, unas palabras, voy a decir así, una expresión muy difícil. Los teólogos, al mencionar y explicar lo que estaba aconteciendo, entran en una dificultad muy seria por lo que el Señor estaba diciendo en la cruz. Cuando decía Elí, Elí, o Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor, dice la palabra del Señor, que habían pasado 3 horas de intensa oscuridad, y dice la palabra que fue en toda la tierra, experimentando el Señor lo que estaba aconteciendo en ese momento, que el apóstol Pablo explica y dice: aquel que fue sin pecado fue hecho pecado por nosotros. De tal manera que todos los pecados que la humanidad había cometido antes de él, en ese momento y después de él, quiere decir hasta el día de hoy, todos los pecados estaban siendo cargados sobre él, estaban viniendo sobre él. Estaba pagando por el pecado de la humanidad. Algunos comentaristas dicen de que esa oscuridad que cubrió la tierra simbolizaba lo terrible del pecado que estaba haciendo en ese momento, impactado sobre la vida de nuestro Señor. Importante mencionar y repetir, como dice el apóstol Pablo, el sin pecado fue hecho pecado. Una expresión teológica no fácil de explicar. Tal vez la manera más fácil de poder decirlo es que todos los pecados habían venido sobre él. Y dice que el Señor, el Padre, era difícil mirar a su Hijo en esa condición. De tal manera que él experimentó, escúcheme bien, como es su misma esencia, la presencia de Dios, y él mismo es Dios, pero en su humanidad. Y este es el tema doctrinal. Es un desafío poderlo entender y explicar. En su condición de 100% hombre, el Señor experimentó la paga del pecado. ¿Qué quiere decir? Experimentó en su espíritu el sentirse desamparado. Por eso le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y quiero decirle, mi amado hermano, que él decidió voluntariamente experimentar por amor de cada uno de nosotros, para que nosotros nunca más lo experimentemos.
para que la paga de nuestro pecado nunca se haga realidad en nuestra vida, nunca más. Al aceptar nosotros su amor, su gracia una vez más nos envuelve y nunca más experimentaremos lo que estaba experimentando en el Espíritu en ese momento el Señor. Juan en el capítulo 19, el verso 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquel, mi amado hermano, que había dicho, aquel que tiene sed, venga a mí y beba, hoy estaba diciendo, tengo sed. Pero es importante entender lo que revela Juan. Dice, y sabiendo Jesús que todo había sido consumado, que todo había sido cumplido, el Señor Jesús quiso en esa expresión simbólica de lo que estaba aconteciendo, que tenía que ver con el alma. El Señor dice voluntariamente, tengo sed, sabiendo que en vez de agua que calmara su sed, iba a recibir vinagre que solamente iba a agudizar la tortura emocional que él estaba experimentando. Y lo hizo, mi amado hermano, así como él le dijo a aquella mujer samaritana: si supieras con quién hablaras, tú le pedirías agua y yo te daría agua viva y no tendrías sed jamás. Ahora el Señor estaba pidiendo a los que le torturaban, tengo sed. Y sabe que él estaba haciéndolo voluntariamente, diciendo, sabiendo que todo había sido consumado. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Llegué hasta este punto, he cumplido. No hubo un segundo, no hubo un momento, no hubo una micra de tiempo en el que yo no actué con amor. No hubo una mirada, no hubo una expresión, no hubo una respuesta, no hubo una palabra, mi amado hermano, en la que no hubo amor en la vida de nuestro Señor. Y esa es la esencia de nuestra fe. Eso es ser creyente, eso es ser cristiano, mi amado hermano. El poder llegar a ser a la medida de un varón perfecto, y esto es Jesucristo, mi amado hermano. Pero no es en el cumplimiento de normas, de reglas, de leyes, cayendo en lo que cayeron los fariseos, mi amado hermano, que creyeron que cumpliendo con todos los preceptos que ellos inventaron, más lo que recibieron, creyeron que eso estaba purificando su alma. Pero les dijo el Señor, vosotros sois sepulcros blanqueados. Tenías que haber hecho esto sin dejar de hacer aquello. ¿Sabe qué estaba diciéndoles? Tenían ustedes que haber hecho lo que hicieron, pero haberlo hecho con amor. Y hoy día el desafío para nosotros, mi amado hermano, entender la cruz de Cristo, es entender que cada segundo que pasó en la vida del Señor, no hubo un segundo, no hubo un momento de tiempo en el que Él no actuó con amor. Y lo que Él tuvo que hacer fue permanecer hasta morir. Y dice la palabra del Señor que con su muerte Juan, capítulo 19, verso 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, que en griego suena tetelestai, que era la expresión de victoria cuando un rey vencía a otro rey, se paraba en el monte más alto, levantaba su espada y gritaba tetelestai, diciendo, he vencido. La victoria se ha consumado. Déjeme decirle, mi amado hermano, que la cruz no es un símbolo de derrota, mi amado hermano. Es el símbolo más sublime de victoria para nuestro Señor Jesucristo y para cada uno de nosotros.
Y dice que la palabra del Señor que cuando hubo tomado el vinagre, ¿qué quiere decir? Cuando hubo experimentado hasta lo sumo, hasta lo extremo. Permítame decirle esto, mi amado hermano. Quiere decir que él en su alma estaba sufriendo intensa e infinitamente al sentirse en ese momento lejos de la mirada del Padre. Por eso dijo Eloi, Eloi, lama sabactani. Lo decía en su condición de 100% hombre. Aunque teológicamente podemos saber que en su condición de 100% Dios, Dios siempre estuvo con él. Pero él estaba experimentando en su alma, en su espíritu, por nosotros, el sentirse lejos del Padre. Sentir que su mirada ya no estaba sobre él, porque todo el pecado estaba sobre él. Y dice la palabra que lo hizo por amor y lo simbolizó diciendo, y para que la escritura se cumpliese, él estaba diciendo, yo he decidido experimentar, vivir lo que estoy viviendo, y lo decidí por amor. Entonces dice que luego de haber tomado el vinagre, clamó diciendo, consumado es, tetelestai. En Lucas, en el capítulo 23, verso 46, dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en la armonía de los evangelios dice, y entregó el espíritu. Y el Señor murió. Dice la palabra del Señor que cuando hubo dicho esto, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué dice se rasgó de arriba abajo? Porque no lo rompió un hombre. Un hombre tenía que de abajo haberlo roto hacia arriba si lo rompía alguien. Lo que estaba mencionando el Señor, que el velo del templo lo rompió él. Llegó delante de su presencia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y fue hallado acepto delante del Señor. De tal manera que, voy a insistir en lo que acabamos de decir, su sacrificio era haberse presentado, habiendo amado, con un amor perfecto, completo, absoluto, sin que hubiese un segundo de tiempo sin haber amado, sin haber dicho una palabra sin amor, sin haber dado una mirada sin amor, sin haber dado un paso sin amor, mi amado hermano. Esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo presentada delante del Padre. Por eso cuando alguien se pregunta qué es la santidad, mi amado hermano, la santidad es permanecer en amor. Que cada respuesta tuya es una respuesta de amor. Que cada respuesta tuya es una respuesta de la expresión del amor. Con gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, templanza, mansedumbre. Cuando no lo hay, no fue con amor. Y déjame decirte, tú pecaste. Ese es el pecado. Cada paso que damos sin amor es un paso en pecado. Por eso el Señor tenía que dar cada paso, cada segundo, cada mirada, cada instante. Lo hizo con amor. Por eso fue llevado al extremo para que él pudiese decir, no, fue mucha traición lo que me hizo Judas, lo que me hicieron mis discípulos, me abandonaron, me dejaron, se avergonzaron de mí, porque el Señor les dijo, ¿saben qué? Ustedes se van a avergonzar de mí. Y Pedro no lo podía entender, no lo podía creer, y le dice, Señor, mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, Pedro, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y aquella noche dice la palabra del Señor en la armonía de los evangelios, aquella madrugada, todavía estaba la maldición de Pedro, porque dice en el original que él estaba maldiciendo. Estaba maldiciendo al Señor
para que le crean que no era su discípulo. Todavía no terminaba de decir la maldición, cerraba su boca de haber maldecido al Señor y cantó el gallo. Entonces se acordó de lo que el Señor le dijo y miró hacia donde estaban maltratando al Señor, estaban azotando al Señor. Y dice que el Señor miró a Pedro también cuando el gallo cantó. Y yo quiero decirle, mi amado hermano, que esa mirada no fue una mirada de reproche. No fue una mirada de decirle a Pedro, Pedro, mira lo que hiciste. ¿Cómo pudiste traicionarme, Pedro? No. Fue una mirada de amor, atrayendo con lazos de amor. ¿Sabe que era una mirada recordándole a Pedro? Pedro, 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 cuidado, porque el enemigo te va a zarandear. Recuerda lo que te dije, porque el Señor le dijo, el enemigo os ha pedido para zarandearlos como trigo. ¿Sabe qué significa? El enemigo iba a lanzar tantos dardos de fuego como pueda a la cabeza de Pedro. Le iba a decir, Pedro, no hay ni esperanza para ti. Ya todo se acabó, Pedro. Aquí fue el final, Pedro. Ahora sí te equivocaste, lo maldijiste, caíste en lo peor. Te fue peor que a Judas. ¿Sabes qué? Ya mataste, hasta aquí fuiste. Pero el Señor le dijo, Pedro, después que le dijo que lo iba a negar, le dijo, Pedro, pero cuando seas vuelto, establece a tus hermanos. Anima a tus hermanos. Pedro. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Fue toda una lucha para Pedro el poder recordar estas palabras y decir, pero Él me lo dijo. Y me dijo que me iba a restaurar. Me dijo que me iba a perdonar. Pero escuche bien lo que voy a decirle. Pero lo que no podía olvidar Pedro era la mirada de amor del Maestro. Una vez más se podía enamorar del Maestro, que habiéndole maldecido, él podía mirarlo todavía con amor. Un amor sublime e intenso hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no estaba dudando un segundo de ir por Pedro a la cruz del Calvario y morir como murió. No importa si lo insultó, no importa si lo negó, no importa si huyó, no importa si lo abandonó, no le importó nada de lo que estaba aconteciendo. Su amor era inmutable, era permanente, era perfecto, absoluto y hasta el fin. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? El Señor nos dice, yo quiero que ustedes se amen así, que ustedes puedan amarse así, que cuando sientan que uno de ustedes se falla el uno al otro, mi amado hermano, que tu mirada sea de amor. Sea de amor, mi amado hermano. No sea una mirada inquisidora, no sea una mirada de reclamo, no sea una mirada acusadora, no sea una mirada manipuladora. Esa mirada diciendo, no fue la mirada de nuestro Maestro. Su mirada fue una mirada de amor, diciéndole, vuelve, Pedro, voy a la muerte por ti. Sigue oyendo a la cruz por ti. Voy a morir en la cruz por ti, aún sabiendo que me vas a traicionar. Señor, te doy gracias, Padre. Oh Santo de Israel, ayúdanos. Ayúdanos a amar como tú nos amaste, Señor. Esta noche queremos reconocer que nos falta tanto, Señor. Que somos tan frágiles, Señor amado. Que a veces cosas tan triviales, Señor amado, nos hacen temblar en nuestro amor, Señor. En nuestro amor del uno para el otro, Señor amado. Que somos capaces, Señor amado, de renunciar, Señor amado. De tirar la toalla, de abandonar, Señor, el camino del amor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a recordar cuánto tú nos amaste, porque tú nos amaste hasta el fin, Señor amado. Nos amaste con muerte, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. No hubo un segundo que no nos amaras.
No hubo una mirada, Señor, que no fuera de amor. Y tú no has cambiado, Señor. Gracias, Señor, te doy. Te pido en esta hora, Señor amado, seas tú permitiendo a cada uno de nosotros poder ver esa mirada de amor tuya, Señor amado. Que nuestro espíritu pueda percibir, Señor amado, tu amor una vez más. Como dice tu palabra, con lazos de amor nos has traído a ti. Y así es una y otra vez, Señor amado. Gracias, porque tu amor no se rinde, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana, 9 de la mañana, primer turno, 10:45, segundo turno. Pueden ir en paz.